Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Romanos capítulo 5. Pero antes de empezar necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por guiarnos y protegernos también de todo mal. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Perdónanos por nuestros pecados y guíanos siempre para hacer tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí empezamos cuando Pablo nos dice: ahora que Dios nos ha declarado rectos por haber creído sus promesas, podemos disfrutar una verdadera paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque en vista de nuestra fe, Él nos ha situado en la posición altamente privilegiada que ocupamos, donde confiada y gozosamente esperamos alcanzar a ser lo que Dios quiere que seamos. Muchas cosas importantes que tenemos que sacar de aquí. Primero, Pablo nos dice: Dios nos ha declarado rectos por haber creído sus promesas, por la fe, por haber creído en Él y en las promesas de Dios. Nos hace rectos. Podemos disfrutar de una verdadera paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Librarnos del pecado, librarnos de ese pecado original, librarnos de todos los pecados. Y Él nos ha situado a librarnos del pecado, a limpiarnos, nos ha situado en una posición altamente privilegiada que ocupamos, donde confiada y gozosamente esperamos alcanzar lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios desee que nosotros seamos, no lo que nosotros queremos ser, sino lo que el Padre desea que seamos. Luego dice: si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios, hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. 1. Dios nos ha declarado rectos. Nos declara rectos. ¿Gracias a qué? Por haber creído en sus promesas, por nuestra fe. Nuestra fe hace que creamos en Dios y en sus promesas. Por nuestra fe, Dios nos declara rectos. Y podemos disfrutar de una verdadera paz con Dios, gracias a que Jesucristo hizo por nosotros. Gracias a que Jesús nos liberó de los pecados, de la atadura del pecado. Al creer en Jesús, Jesús nos saca esas cadenas del pecado y nos hace libres. Nos hace ser renovados, nos hace ser nuevas personas, porque nuestra vida comienza a cambiar, porque nuestras acciones comienzan a cambiar, porque comenzamos a ver el mundo diferente, no con la forma en que nosotros lo hacemos, sino en la manera en que Jesús la ve. Nos ayuda a través del Espíritu Santo, que nos impulsa a hacer lo que es correcto, lo que nos impulsa a hacer lo que está bien, lo que debemos hacer. No somos nosotros, sino es a través del Espíritu Santo que nos movemos. Gracias a Jesús que nos da esa oportunidad. Gracias a Dios que nos da esa oportunidad en su infinito amor. Después nos dice: si tenemos que pasar momentos de aflicción, pues hay que pasarlas felices en ellas, porque como sabemos, cada aflicción, cada dificultad, cada problema es un aprendizaje para nosotros, es un crecimiento para nosotros. Y acá Pablo nos dice: porque nos enseñan también a tener paciencia, y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios. La paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter, fortaleza, seguridad y completa confianza en nuestro Padre.
hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. Fuertes y constantes. Constante quiere decir continuo, imparable, continuo. Y para poder tener esta esperanza en nuestra fe, que sean fuertes y constantes, necesitamos practicarlas. Y para practicarlas necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos tener fe en Jesús. Que a través de Jesús, de sus enseñanzas, de lo que Él nos pide, vamos a poder mejorar como seres humanos. Gracias al Espíritu Santo. No por nosotros, sino simplemente porque Dios nos da la oportunidad. Porque Dios nos ama. Porque Dios envió a su Hijo a liberarnos del pecado. Y gracias a eso podemos tener al Espíritu Santo y mejorar como seres humanos. Para poder tener esa fe fuerte y constante, es importante practicarla todos los días. Todos los días creer que nuestra vida está en las manos de nuestro Padre y no en la nuestra. Que todo depende de Él y no de nosotros. Que todo está en sus manos. Que todo ya está escrito y que nosotros somos simples instrumentos en su vida. Pero para eso necesitamos tener fe y confiar en nuestro Padre. Tener fe y creer en Jesús, en el Hijo de Dios, que vino aquí para liberarnos del pecado, de las ataduras del pecado y darnos librarnos de la esclavitud y darnos la libertad. Porque cuando pecamos, seguimos siendo esclavos del pecado, atados a este mundo, que nos jala a seguir permanente en las cosas de este mundo. Pero al liberarnos, al Jesús liberarnos del pecado, liberarnos de esas ataduras, pues ahora ya podemos ser libres. Podemos seguir creciendo espiritualmente, evolucionando espiritualmente, solo gracias a la fe que tenemos en Jesús. Y si tenemos fe y creemos en Jesús, pues hacemos lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él primero antes que nada, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Como sabemos, muchas veces aquí Pablo nos dijo que muchas personas pecaban. Dice, antes la gente pecaba, los hombres pecaban, pero como no había ley, no se les podía declarar culpables de haberla transgredido. Mas la gente continuó muriendo, ¿verdad? Y continuó pecando. Pero desde que tenemos la ley, ahora sabemos lo malos que somos, lo tanto que estamos pecando. Entonces, de esta manera, es una forma nosotros mismos de darnos cuenta qué es lo que debemos hacer. Las leyes nos ayudan para poder seguir el camino que Jesús nos enseñó. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés nos ayudan a vivir en rectitud. Pero recordemos que cuando Jesús vino, las leyes de los 10 mandamientos lo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma. Amarlo a Él antes que nada, antes que a ti mismo, antes que a tu propia vida. Ponerlo a Él primero siempre, antes que nada. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, no vas a hacerle daño. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a lastimar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a decir cosas que lo hieran. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño. Si tú amas a tu prójimo, lo vas a cuidar, lo vas a proteger, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos dice. Entonces, tampoco todo lo que está en los mandamientos está resumido en esas cosas. Como lo repito, si tú amas a tu prójimo, no le harás daño, no lo vas a matar, no le vas a robar, no vas a levantar falsos testimonios, no vas a andar en chismes, no lo vas a llevar al pecado. Al contrario, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Jesús siempre nos dice: cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, guiarlo espiritualmente,
darle agua si tiene sed. ¿Y quién es nuestro prójimo? Como sabemos, todo el mundo, todo ser humano. Y hay que amar justamente a los que más necesitan, aquellos que son rechazados, aquellos que la gente los margina. A ellos es a los que más, con los que más debemos estar, a los que más debemos amar y a los que más debemos cuidar, porque es así lo que Jesús nos enseñó. Después, Pablo también nos dice, si siendo tan pecadores, nuestro Padre amoroso envió a su Hijo amado a morir por nosotros, para que seamos libres de pecado por medio de su sangre, ¿cuánto más no hará ahora que nos ha declarado justos y buenos? Nos salvará de la ira de Dios que ha de venir. Y si siendo enemigos se nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo, gloriosas serán sus bendiciones ahora que somos amigos y Él vive en nosotros. Exactamente. Si Él ahora vive en nosotros, si Él está con nosotros, su Espíritu Santo nos guía todos los días. Qué benditos, qué alabados debemos sentirnos, qué felices y glorificados. Pero toda la honra y todas las gracias es para nuestro Padre, porque solo Él hace posible esto. Solo gracias a Él hace posible que seamos tan felices, porque Él nos da esa oportunidad. Entonces nos dice, si siendo tan pecadores, Dios siempre ha velado por nosotros, siempre ha estado cuidándonos. Ahora que Jesús nos libró del pecado, ahora Jesús que nos hizo libres de tanta maldad, ahora que Jesús nos da la salvación, dándonos una oportunidad más para vivir. Imaginen cuántas más bendiciones no recibiremos. Como sabemos, al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana. Su pecado esparció la muerte en el mundo y todos comenzaron a envejecer y a morir, porque todos pecaron. Como sabemos, nuestro Padre creó a Adán perfecto y solo le dio un solo mandamiento: que no comiera del árbol, de un árbol que estaba ahí en el centro del Edén. Como sabemos, el diablo usó a la serpiente para embaucar y engatusar a Eva, y los dos pecaron, y los dos desobedecieron el mandato de Dios, desobedecieron lo que Dios les había dicho. Tienen todo a plenitud, tenían todo lo que necesitaban, solo no debían comer de ahí. Pero decidieron seguir sus instintos y no escuchar lo que Dios les había dicho. Decidieron no obedecer y comieron de la manzana. Al comer de la manzana, marcaron su muerte para siempre. Y por el pecado que ellos hicieron, ahora todos marcamos ese mismo pecado original. Desde ese momento todos envejecemos y todos morimos. Y nuestra vida hubiera quedado solo ahí, en muerte. Pero Dios, en su infinito amor, decidió darnos una oportunidad más para vivir para siempre, como fue desde un comienzo que Él quería que sea, que vivamos para siempre. Entonces envió a su Hijo amado, Jesús, a morir por nosotros, para poder pagar esa recompensa, para poder pagar ese rescate y salvarnos de la muerte, para darnos vida eterna. Entonces, como sabemos, lo que hizo Adán fue llevarnos al pecado y a la muerte. Pero lo que hizo Jesús al venir a morir por nosotros es a darnos una oportunidad más de vivir. Nos libró de ese pecado, nos limpió todos los pecados y nos dio la oportunidad para vivir otra vez por siempre. Cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Y cuánto Jesús demostró que ama a su Padre y que nos ama también a nosotros. Pablo también nos dice, es inmenso el contraste entre Adán y el Cristo que habría de venir.
Y qué contraste tan grande entre el pecado del hombre y el perdón de Dios. El primer hombre, Adán, provocó la muerte de muchos con su pecado. Pero otro hombre, Jesucristo, trajo el perdón de muchos por la misericordia de Dios. Aquel solo pecado de Adán trajo condenación a muchos, mientras que Cristo borra abiertamente los muchos pecados y ofrece una vida gloriosa. El pecado de aquel solo hombre, Adán, trajo como consecuencia que la muerte reinara sobre nosotros. Por eso es que nosotros envejecemos y morimos. Pero los que aceptan de Dios el regalo maravilloso, el perdón y la aprobación, reinan en la vida mediante otro hombre, Jesucristo. Gracias a Jesús todos tenemos otra vez la oportunidad de vivir para siempre. Jesús nos libra de las cadenas y nos da la oportunidad de estar cerca a Dios, de estar libres de pecados. Él nos limpia del pecado y nos da esa oportunidad más de vivir para siempre. Pablo nos dice, en otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo que obedeció nos hizo aceptables ante Dios, libres de pecado. Es como cuando uno hace unas galletas, ¿verdad? Y usamos un molde. Entonces todas las galletas van a salir exactamente como está ese molde. Cuando Adán pecó, ese molde fue malogrado, doblado, dañado. Entonces ahora todas las galletas van a salir con ese molde, dañadas, malogradas, ¿verdad? Pero entonces al llegar Jesús aquí, volvió a acomodar ese molde y lo hizo perfecto otra vez. Y así nos está limpiando de todo pecado. Y ahora nos da la oportunidad de acercarnos otra vez al Padre. Es también como cuando una persona tiene 100 personas que trabajan para él, pero él decide cerrar el negocio e irse con su dinero a otro sitio. Todas esas personas se quedan sin lugar donde vivir, sin lugar donde comer, porque se quedan sin trabajo, se quedan desoladas y tristes. Así fue como Adán fue al cometer el pecado. Todos nos quedamos desolados y directos a la muerte. Pero entonces un hombre de buen corazón decidió ayudar a esas personas a que no sufrieran ni pasaran hambre. Entonces decidió abrir esa fábrica otra vez. Abrió la fábrica y les dio la oportunidad otra vez de trabajar, de tener sus alimentos, de tener su casa y de tener tranquilidad otra vez. Ese es Jesús. Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados. Nos libró del pecado para darnos otra oportunidad más de hacer la voluntad del Padre, de estar cerca a Él y de ser libres de todo pecado, de poder estar limpios de todo pecado, para poder estar más cerca al Padre. Con fe, creyendo en el Padre, confiando en Jesús y haciendo lo que el Padre y Jesús nos dicen a través de su Espíritu Santo, es la única manera que obtendremos la vida eterna, la oportunidad de vivir para siempre. Gracias de Dios nos gobierna y nos coloca en buena estima ante Dios, lo cual trae por resultado la vida eterna a través de Cristo Jesús. Recordemos, no importa lo bien que tratamos de ser, lo buenas personas que tratamos de portarnos, si no tenemos la fe en Dios, si no tenemos la fe en Cristo, si no confiamos en ellos y no seguimos y no creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a librarnos del pecado, no obtendremos la vida eterna y nos iremos de frente a la muerte. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. A orar mucho, que Dios nos guíe todos los días a través de su Espíritu Santo. Bendito Dios que nos ama tanto. Gloria a Él. Adiós, amigos.